tenemos el privilegio de escuchar al ingeniero Gabriel Pulido de la Universidad Nacional, ingeniero civil, magíster en economía de la Universidad de Vanderbilt, profesor distinguido de la Escuela Colombiana de Ingeniería, donde participó en la creación e implementación de la gerencia de proyectos. El tema de hoy es la gerencia de proyectos aplicada al conflicto entre nuestro libertador Simón Bolívar y Santander. Escuchémoslo. Soy un convencido de las bondades y de la conveniencia de aplicar en muchos actos de la vida a nivel personal, institucional, académico, investigativo, los principios que hoy en día están en boga con gran potencial de utilización y de beneficio para el mundo en lo que se entiende por la moderna gerencia de proyectos. Dentro de esa gerencia hay unos temas esenciales que tienen que ver con la presencia inevitable, inexorable de los problemas, de los conflictos y de la importancia de las negociaciones y los acuerdos para dirimir esos problemas y esos conflictos, dentro de lo cual se benefician las partes involucradas en una estrategia conocida como gana-gana para sortear la dificultad, superar los conflictos, solucionar los problemas. Y me ha parecido que esos principios esenciales de plena validez, de enorme utilidad, de gran aplicabilidad, deberían haber sido aplicados dentro del esquema lamentable que surgió después de una amistad estrecha y de una colaboración íntima en las hazañas relacionadas con la gesta de la liberación de estos países, particularmente de Venezuela, de la Nueva Granada, de Ecuador y de lo que llegó a convertirse en el sueño maravilloso del libertador que se llamó la Gran Colombia. Estos personajes, a más de haber sido gobernantes y de haber sido entrañables amigos, en una práctica que se llevó a cabo por más de 8 años con enormes beneficios para la liberación y la creación de estas nuevas naciones, lamentablemente por cuestiones de discrepancia política principalmente, vinieron a alterar en forma profunda la gran amistad que los unió, y es todo lo que se derivó de esa enemistad. Derrumbó, por decirlo así, el gran proyecto que era de por sí ya la Gran Colombia y los otros proyectos que estaban en la mente del libertador para hacer de estos territorios naciones muy importantes en el concierto mundial. Miles de razones, o muchas razones, influyeron para que después de esa maravillosa amistad que está reflejada muy fehacientemente en la nutrida y valiosísima correspondencia que estos dos personajes tuvieron, principalmente cuando el general Santander hubo de quedarse en Santa Fe de Bogotá como vicepresidente encargado de funciones presidenciales delegadas por el libertador, y él proseguía su campaña al sur para liberar a Ecuador, para liberar al Perú y luego para crear la nueva República de Bolivia. Es indudable que la excesiva permanencia del libertador en el Perú, con su sede de tipo imperial en Lima, trastornó sin duda el pensamiento y el ideario del libertador, para que él empezara a mostrar, sobre todo a raíz de la creación de la nueva República de Bolivia, que era el Alto Perú, y que tuvo ese nombre precisamente en homenaje a su creador,
el Libertador, y él se permitió el lujo de concebir para el nuevo país, para el nuevo Estado, para Bolivia, una constitución que resolvió ser de tipo imperialista, donde entre otras cosas se contempló una presidencia vitalicia y hereditaria y una total discrecionalidad del presidente para nombrar un vicepresidente también hereditario. Entonces empieza ahí a surgir un problema dramático desde el punto de vista de que esa constitución que el Libertador quiso imponer en forma precipitada y arbitraria resultó riñéndose con la constitución de 1821 a 1831, la constitución de Angostura, que ellos, principalmente como presidente el Libertador, como vicepresidente el general Santander, habían jurado cumplir y defender constitucionalmente. Aquí arranca entonces el enorme conflicto y la disparidad de opiniones cuando el Libertador, de una parte, por su poder, por su manera de proceder ya con tanta autoridad y tanto poder, quiso imponerlo, y frente a lo cual Santander, con una formación de jurista, al fin y al cabo fue reconocido por el propio Libertador como el hombre de las leyes. Él se mantuvo firme en el respeto y en el cumplimiento de la Constitución de Angostura, mientras el Libertador proseguía con su obsesión de aplicar a estos países la Constitución de Bolivia, por considerar que estas eran repúblicas inmaduras y que necesitaban de otro esquema de gobierno con firmeza y que se opusiera a la cantidad de trastornos que se presentaban por esas coyunturas tan especiales de las nacientes repúblicas. De manera que ahí surge un enorme problema, un enorme conflicto que lamentablemente no se pudo manejar con la racionalidad esperada y que, para mi opinión, da margen a hacer a lo menos un ejercicio de tipo académico con carácter retrospectivo para analizar por qué lamentablemente no se dieron los manejos que la gerencia de proyectos ofrece hoy y que en su momento también, por simple lógica y por simple inteligencia de los líderes, de alguna u otra manera también podría presentarse aún sin los patrones y los rigores de las gerencias de proyectos de hoy en día. Entonces, la idea de estas charlas y estas reflexiones tienen que ver con la manera de analizar, a la luz de la teoría que hoy se ofrece en la gerencia de proyectos para manejar problemas y conflictos y sobre todo para negociar esas discrepancias, cómo eso se hubiera podido manejar de otra manera y cómo los resultados hubieran sido completamente diferentes y cómo se hubiera podido solucionar el impasse, cómo se habría podido preservar la profunda y tan valiosa amistad entre el presidente y el vicepresidente, entre Bolívar y Santander, en aras de los intereses nacionales de la Gran Colombia y de la función que estaba cumpliendo en el concierto de las naciones del mundo. De manera que se trata entonces de hacer una disquisición y un ejercicio sobre las cosas que lamentablemente no funcionaron y que quedan defendidas y argumentadas con lo que fueron las palabras del Libertador cuando, ya agonizando y aproximándose a su sitio final en Santa Marta, en la hacienda de San Pedro Alejandrino, en diciembre de 1830, llegó a expresarle a su íntimo amigo y hombre de confianza en la parte estratégica militar, el general Rafael Urdaneta, cuando, ante la pretensión de Urdaneta de que el Libertador regresara a asumir el poder, ya el Libertador, enfermo y agonizando, le contestó en forma perentoria y muy elocuente, y que da base precisamente
a los pensamientos que a mí se me ocurren respecto a un manejo que hubiera podido ser ideal y analizado a la luz de la gerencia de proyectos. Esas palabras fueron nada menos, palabra más, palabra menos, de parte de los labios y en carta escrita a Urdaneta, donde dice: el no habernos compuesto con Santander nos ha perdido a todos. Gracias. Para mayor información, el correo es gabrielpulidocasas@gmail.com. Continuaremos con estas sesiones académicas tan excelentes y tan interesantes. Gracias, Gabriel.